Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Torres, especialista en asuntos comunitarios en Altamont Health Services, y les quiero dar las gracias por acompañarnos en esta sesión tan importante para hablar sobre la importancia de la salud mental y emocional de los niños y los adolescentes con quienes convivimos a diario. Antes de iniciar con el programa, les quiero comentar que para enviar sus preguntas tendrán que utilizar el icono, la ventana del chat que se encuentra en la parte inferior central de su pantalla. Les recuerdo que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y los invitamos a esperar hasta entonces para hacer todas sus preguntas a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Y para moderar este evento hemos invitado a la doctora Sandra Pisano, que es la directora y cofundadora del Departamento de Salud Mental en Altamont Health Services. La doctora Pisano durante más de 30 años ha trabajado con diversas organizaciones de atención médica especializadas y programas especializadas en residencia familiar. Durante su carrera se ha dedicado a trabajar con comunidades culturalmente diversas y de escasos recursos. El objetivo de la doctora Pisano es ayudar a los pacientes a implementar cambios saludables en su estilo de vida para prevenir o controlar afecciones médicas crónicas. Para lograr este objetivo, la doctora Pisano continúa enseñando sobre la importancia de la conexión entre la mente y el cuerpo. Y bueno, sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Sandra Pisano, quien nos va a apoyar en moderar esta sesión. Muchas gracias y que disfruten la presentación. Muchas gracias, Carla, por la introducción. Buenas tardes y bienvenidos. Gracias por participar en esta plática de salud mental sobre nuestros jóvenes. Este es un tema muy importante porque queremos ayudar a nuestros niños y jóvenes sanarse y ajustarse en una forma saludable durante esta pandemia. Los jóvenes son nuestro futuro y necesitan nuestra ayuda. Ahorita los jóvenes están pasando por muchos cambios durante la pandemia y es un placer tener dos expertas en esta área de salud mental. La meta de ahora es ayudar a nuestros hijos y jóvenes crecer sanos. Quiero introducir a la doctora Laura Bava. La doctora Laura Bava es especialista en psicología de niños y el estudio en el Instituto de Cáncer y Enfermedades Sanguíneas del Hospital de Niños Children's Hospital, Los Ángeles. Tiene su doctorado en psicología de la Universidad de La Verne, aquí en California, y es graduada de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Participa activamente en organizaciones profesionales de manera local, nacional e internacional. La doctora Bava es inmigrante de Argentina y como tal, una de sus pasiones es trabajar con la comunidad latina en Los Ángeles y mirar la Copa Mundial de Fútbol cada 4 años. Bienvenida, doctora Bava. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a compartir pantalla, a ver si lo hago bien. Sí, está muy bien. La vemos y escuchamos muy bien. Y también quiero introducir a la doctora Paula Elu Brown. Es nativa de México, actualmente vive en Los Ángeles. Tiene su doctorado en trabajo social de la Universidad de Sur California, USC. También tiene su certificado en estudios género de USC. Tiene una maestría en terapia familiar y de pareja de la Universidad Estatal de San Diego y tiene más de 14 años de experiencia en clínica con la comunidad latina. Actualmente es profesora del Departamento de Psicología en la Universidad Mount St. Mary. También es coordinadora clínica del programa de salud mental en el Consulado General de México en Los Ángeles. Es directora de salud mental del programa Everyone en los festivales musicales Coachella y Stagecoach. Gracias. Bienvenida la doctora Paula Elu Brown. Gracias, doctora Pisano. Gracias. Por estar con ustedes hoy. Muy bien, gracias por participar. Al final de la presentación vamos a tener oportunidad para tener preguntas de la audiencia sobre este tema de salud mental en los jóvenes.
Primero vamos a comenzar con la presentación de la doctora Laura Bava. Doctora, le paso el micrófono para comenzar su plática. Muy bien. ¿Pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? Sí. Sí, podemos ver. Desde el principio. Hablamos de hacer errores antes y yo había dicho con los panelistas que yo les garantizo me he equivocado una u otras veces y la tecnología es una de esas cosas. Así que yo veo todas las slides, pero ojalá que ustedes no. ¿Puede dar un F5 a la pantalla para hacerla grande? Denme un segundo. Estoy conectada con múltiples monitores y claramente disculpen. Stop share. Esto es lo que pasa. Vamos a compartir esta pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. Que no, ahora, bueno. Bueno. Nos responde a mis comandos. Esto es uno de los estresores, que es la tecnología. Si me permiten, disculpen muchísimo. Así. Mi conexión de internet es inestable. Ahora sí, entonces, en caso de baja de presión en la cabina, como ya estaba teniendo hace un minuto, lo que uno debe hacer es lo siguiente. Si los viera, les preguntaría, para todos los que han subido a un avión, si contestaron ponerle la máscara al niño que usted tiene al lado o al adulto, esa no es la respuesta correcta. Siempre queremos que piensen en ustedes primero para poder asistir a los demás. Entonces, si bien hoy nos vamos a enfocar en niños y en adolescentes, queremos recordar la importancia de los padres. Entonces, no voy a ver sus respuestas, pero me gustaría que en el último año, no sé si Carla quizás puede ver las respuestas, usted se tome nota en su cabeza brevemente cuántos de estos ha observado o ha notado que su hijo ha experimentado o reportado, ¿verdad? Entonces, de todas estas, en el último año y medio, ¿qué cosas ha experimentado sus hijos o sus hijos? Aumento de emociones negativas sería un 1, aumento de apatía o aburrimiento sería un 1, ¿no? Entonces sumen todos los unos, a ver si pueden poner en el chat rapidito cuántos de esos. Carla, si tú me dices. Estoy viendo el número 4. Como mayor. Estoy viendo el número 5. Sí. Número 1. Número 4 otra vez. Perfecto. Entonces, esto, para que vean, vamos a seguir recibiendo las respuestas, pero que ustedes hayan observado 4 de estos están más o menos dentro de lo que es típico. En general, hemos observado todos estos, 1, 2, 3, 4, pues depende el niño y depende también el momento, ¿verdad? Ahora ya tenemos mucho más práctica con la pandemia, pero al principio habíamos observado mucha más frecuencia de todo esto. Esto no solo aplica a los niños, sino también particularmente lo observamos en adultos. Entonces, ¿cuáles fueron los retos durante la pandemia? Y muchos de estos continúan por ahora, y ahora tenemos el valor agregado de que algunas de las cosas que pasaron el año pasado
están siendo todavía vividas este año, ¿verdad? Entonces, había un porcentaje de mayor, de retos más agudos al principio de la pandemia, donde requirió mucha capacidad de adaptarse muy rápidamente. Y estas eran muchas de las cosas que la población en general estaba sufriendo, no solo los niños, pero también los adultos, ¿verdad? Muchos de ellos ahora estamos viendo también lo que quedó, donde, por ejemplo, hubo casos de muertes, donde niños han estado prácticamente todo el año en escuela virtual, donde ha habido, ahora se requiere una adaptación a lo que es la pérdida de vivienda o ingresos, ¿no? Y esta sensación que vemos ahora que está bajando un poco es la sensación de no ver el final, donde ha habido más vacunación. Entonces, esto ha sido una cosa que ha evolucionado, pero lo que hemos visto que se ha mantenido es el aumento del estrés y dificultades en salud del comportamiento. Eso nos lleva a lo que es la nueva normalidad, que es sentirse bastante anormal o atípico, ¿verdad? Con eso no quiere decir que estamos locos ni que nos falta la salud mental, sino que nuestra salud mental está impactada y ahora es muy común no sentirse bien, tanto los adultos como los niños. Antes de ver lo que es algo que es algo que requiere consulta con profesionales, es importante entender qué es normal, qué es típico dentro de una respuesta a situación de crisis o de estrés como la que estamos viviendo y la que estuvimos viviendo particularmente el año pasado. Entonces, en caso de cualquier situación de crisis, de vuelta tanto para adultos como para niños, y ahí vamos a enfocarnos más en los niños en un minuto, es una variedad de emociones, un posible aumento de síntomas físicos, como hablaban antes. Si bien los tratamos de manera separada, el cuerpo está absolutamente conectado con la mente, los sentimientos, los comportamientos, la espiritualidad. Entonces vemos todo esto en combinación, ¿verdad? Al haber problemas de sueño, al haber problemas de emociones, vemos un impacto también en las dificultades del pensamiento, donde hay mucho reporte de dificultades de concentración, atención, memoria, y diferentes personas tienen diferentes dificultades en adaptarse más o menos rápidamente a la crisis. Lo que hay en general es un sentido de falta de control. En niños observamos más una frustración de que no puedo hacer nada, no se puede hacer nada, no me dejan hacer nada, ¿verdad? Y tanto en adultos como en niños puede haber opciones que uno utiliza que no necesariamente ayudan, como por ejemplo hubo aumento bastante importante en el consumo del alcohol, o tratar de evitar situaciones y posponer, ¿verdad? Pero eso se puede hacer durante tanto tiempo. En relación a cómo todo esto les impacta social, emocionalmente y mental a los niños, hemos tenido bastante tiempo para aprender, y lo que sabemos es que va a haber un impacto directo o indirecto. Quiere decir algo que les impacta directamente a ellos, como por ejemplo no poder asistir a la escuela, o puede ser que les impacta indirectamente por la cantidad de estrés que hay en el ámbito familiar o en la sociedad, ¿verdad? Algo que hemos tenido que lidiar todos es que el nivel de estrés ha sido global, un tipo de crisis que no solo se da en un país, sino se daba en todo el mundo, donde todo el tiempo estamos bombardeando con noticias, estamos siendo bombardeados con noticias, con updates, con cuántas muertes. Entonces era muy difícil escapar esto. No solo las familias estaban en riesgo, sino que era todo alrededor de una sociedad, ¿verdad? El impacto, de vuelta, socioemocional y mental va a haber particularmente en relación a cambios o pérdida de rutinas, y ese fue un área donde hubo más problemas, y en cambio o pérdida de oportunidades de aprendizaje, ¿verdad? Niños que tenían que empezar la escuela, que no pudieron, o que empezaron la escuela de otra manera. Esto lo vimos particularmente en años donde tenían que comenzar a hacer algo nuevo, como el kinder, como la primaria, como el middle school, como el high school o como la universidad, ¿verdad? Hubo también una pérdida de cuidados médicos básicos, donde la gente tenía miedo de acercarse
a los hospitales, donde todas las organizaciones de salud estaban todos un poco impactados, y definitivamente hubo una pérdida de eventos importantes de vuelta, no solo para los niños, sino para los adultos. Entonces, ¿cómo es una respuesta? Vamos a ver respuestas de emocional, o de comportamiento, o de las dos, ¿verdad? Alrededor de las edades vamos a ver unas reacciones similares, pero también vamos a ver un impacto diferenciado de acuerdo a la edad del niño. Y ahora voy a entrar un poquito más en detalle. Y respecto de las reacciones emocionales, podemos ver claramente una reacción emocional o más claramente una relación de comportamiento, como por ejemplo un berrinche, que en realidad es de las dos. Nosotros no las diferenciamos mucho, pero a veces en los jóvenes es más difícil. La doctora Elu va a tocar después, pero en la parte de lo que es dificultades emocionales que no se manifiestan tan claramente, ¿verdad? En general hemos sentido un aumento bastante de aislación que ha tenido un impacto bastante profundo, y siempre vamos a ver en situación de crisis un aumento de las dificultades existentes. Cualquier niño, cualquier familia que tenía una dificultad lidiando con emociones, lidiando con dificultades, con problemas, lo único que vamos a ver, o lo más probable que vamos a ver, es un aumento. Nada mejora, primero todo se empeora antes de mejorar. Y también es importante recordar que aunque usted crea que cría a sus hijos de la misma manera, cada niño siempre va a tener una respuesta de una manera diferente. ¿Qué vemos en bebés o niños pequeños? Vemos sobre todo lo que hablamos del impacto indirecto, ¿verdad? Donde el niño va a responder y va a estar muy en concordancia con lo que ve en la respuesta de los adultos, ¿verdad? De vuelta, mis respetos a todas las mamás y todos los papás que tienen niños bien chiquitos, porque hemos visto muchísimas dificultades con los padres tratando de lidiar con todas las demandas, ¿verdad? De educarlos en la casa, de cocinar, de limpiar, de todos amontonados. Uno puede querer mucho a la familia, pero no sé si los queremos ver 24 horas al día, ¿verdad? Entonces esto ha sido muy difícil. En bebés y en niños chiquitos hubo también mucho cambio en respecto de, por ejemplo, si el niño lo llevaban a una guardería o un jardín, quién lo iba a cuidar, las rutinas que tenían, ¿verdad? Vemos en niños chiquitos, vamos a ver un aumento de lo que es la dificultad regulando las emociones, como los berrinches, dificultad con calmarse ellos solitos, trastornos del sueño, dificultades con la alimentación, y también cambios en el juego, a veces un poco un juego más agresivo, vamos a destruir todo, ¿verdad? O no quiero compartir, y definitivamente una pérdida de lo que es la estimulación escolar regular, aunque usted haga lo que pueda en su casa, ¿verdad? Respecto de niños de edad escolar, todavía vimos mayor impacto. Ellos tienen una mayor capacidad de comprensión en cuanto a la pérdida de rutinas y a los cambios en no poder asistir a la escuela, ¿verdad? También van a reflejar un impacto del cual muy probable van a poder hablar, o al menos van a poder repetir, aunque usted no quiera, lo que escuchan que los papás dicen. Entonces van a mostrar ese tipo de dificultades alrededor del estrés que tienen alrededor. También han experimentado cambios en cuidadores y rutinas. Si había una abuelita antes que cuidaba y ahora no puede cuidar porque hay que cuidar a la abuelita del COVID. Todo esto ha pasado en nuestras familias. Y vemos en general un aumento de las expresiones negativas, que puede ser que no les importa nada, están más enojados, todo les aburre, no hay nada en Netflix, pueden frustrarse con cosas que la verdad parecen desplazadas, algo que era chiquito se ve muy grande, y puede haber mucha resistencia a lo que ustedes les sugieran. Todo es no quiero, y obviamente tenemos que prestar atención si hay alguna situación de duelo. También puede ser duelo por estas pérdidas que todos han experimentado, o puede ser duelo también porque alguien haya fallecido o se haya enfermado gravemente. Pero como decía el Chapulín Colorado, que no panda el cúnico, hay que seguir adelante, todos los hemos hecho y todos hemos estado sobreviviendo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos a nosotros mismos y a los hijos? Primero, respire. Todos necesitamos respirar. Acuérdense de esa máscara. Respire.
aunque sea para bajar esa energía, y mantenga la calma todo lo que pueda. Reconozca si ese no es, quizás cuando está por responder, ese no es el mejor momento de actuar o de hablar. Observe y trate de entender antes de actuar. Es importante decirle a los niños, sí, te entiendo que esto te sea difícil, y te entiendo que te enojes, y entiendo que sea frustrante, pero también es importante que usted establezca reglas y límites. Las consecuencias tienen que estar ahí, y que sean reglas y límites que sean acordes al crimen, ¿verdad? No ponga un castigo que es totalmente desproporcionado o un castigo que le puede salir mal después. Use libros, use juegos, use recursos en la internet. No le pedimos que usted reinvente la rueda, ni tampoco que usted sea especialista. Nosotros hemos ido muchos años a la escuela para poder hacer esto. Y súper importante, recuérdese que a usted le tiene que disgustar el comportamiento de su hijo, pero no su hijo o su hija. Cuando vamos a que tú eres y todas cosas hablar en totalidades, y siempre ahí estamos cerrando el comportamiento, es lo que tenemos que cambiar y lo que podemos cambiar, ¿verdad? No hace falta que le pegues el manazo a tu hermanita cada vez que te frustras. Ese es el comportamiento. Tú eres malo, es todo el niño, ¿verdad? ¿Qué puede hacer usted aparte de todo lo que hace? Predique con el ejemplo. Como les decía, lamentablemente sus hijos le van a recordar todo lo que usted hace mal. Eso es una de las especialidades de los niños, o lo que hace bien a veces. Mantenga la calma, tranquilice a sus hijos. Si no es un buen momento para usted porque usted siente que realmente va a explotar, respire y diga, dame un minuto, vaya a otro cuarto si puede y vuelva. Ponga atención a la comunicación, escuche más que hable, aliente, hable honestamente, y recuerde que ellos entienden casi todo y repiten casi todo. De importancia de las rutinas de sueño, de alimentación, de pantalla. Tenemos muchas, digamos, quejas de los padres de que los niños se la pasan en la internet, que dicen que están haciendo la tarea, pero que no están haciendo la tarea. Así que acuérdese que usted sigue siendo el jefe y la jefa. Las rutinas combaten la incertidumbre porque hacen las cosas más predecibles. A tal hora voy a comer, a tal hora voy a dormir, a tal hora me voy a bañar. De opciones siempre que sea posible, no de opciones que no le conviene. Por ejemplo, ¿quieres hacer la tarea? Le puede dar un sí o un no. Mejor es más apropiado decir, ¿cuándo vas a hacer la tarea? ¿Ahora o en una hora? ¿Verdad? Entonces, no dé opciones que le van a salir el tiro por la culata. Ponga atención a las rutinas básicas. No podemos enfatizar lo suficiente el sueño. Hay muchísimos problemas con el sueño. Y ayude a sus hijos a mantener una vida saludable en cuanto a cuánto están haciendo ejercicios y también cuánto usan las pantallas. Cuando usted piensa que debe pedir ayuda, acuérdese que usted es el experto en su hijo. Le vamos a hacer preguntas de cuándo usted observa esto, cuándo es más frecuente, qué lo desencadenó, ¿verdad? Entonces, para que nosotros lo podamos ayudar, tenemos que entender un poco cómo es la vida suya, de su familia, de su hijo. Hacemos muchas preguntas, pero no es por ser preguntones, porque realmente tenemos que primero entender qué es lo que está pasando. Siempre queremos discriminar lo que es riesgo inmediato, cuando hay, sobre todo en jóvenes, yo creo que la doctora Elo va a hablar de esto, cuando hay un riesgo inmediato, que usted tenga duda, pregunte, no dude. Cuando ve un cambio drástico en el comportamiento que se sostiene, y como decíamos antes, observe, 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 y observe qué es lo que usted hace en respuesta a ese comportamiento, porque a veces uno lo está ayudando a mantener, lamentablemente. ¿Qué más puede hacer? Haga lo que pueda, no se olvide de divertirse. Es importante divertirse a pesar de todo. Aprenda, cocinen, buen momento para pasar recetas, creen rutinas nuevas, sean pacientes, no cambien todo a la vez, empiecen con una o dos cosas, delegue si hay alguien que lo hace mejor, y acuérdese que usted es importante y que alguien también los tiene que apoyar a ustedes. Vamos a pasar estos recursos después y les doy muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctora Baba. Son puntos muy importantes. Gracias por hablar sobre estos puntos. Les quiero recordar a la audiencia que vamos a tener tiempo después de la presentación de la doctora Paula. Vamos a tener oportunidad para contestar sus preguntas. Ahora quiero pasar el micrófono a la doctora Paula Elu Brown. Ella va a hablar un poquito más sobre la adolescencia y la salud mental. Le paso el micrófono. Gracias, doctora Sandra. Gracias. Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar acerca de la salud mental durante la adolescencia. Voy a tocar algunos puntos que son similares a lo que ya nos comentaba la doctora Baba. Sin embargo, existen algunas diferencias con respecto a los adolescentes. Y la razón por la que esto ha sido tan difícil en este grupo es porque esta etapa del desarrollo se caracteriza mucho por esa búsqueda de independencia. Y cuando estamos en cuarentena, todos en la casa, sin poder salir, sin poder ver a nuestras amigas, amigos, etcétera, pues se ha convertido en algo muy difícil para los adolescentes. Esta etapa de desarrollo es aproximadamente entre los 12 y 17 años, pero sabemos que esto no es exacto. Podemos ver que algunos niños un poco más pequeños tal vez empiezan a manifestar algunas de estos síntomas como lo haría un adolescente, y al igual es posible que jóvenes un poco mayores, aunque ya hayan entrado dentro de la edad de adultez, puedan manifestar algunos de estos síntomas igual. Entonces es importante como papás, mamás, como cuidadores, estar al pendiente de cuáles son estos síntomas. Como lo comentaba hace un poquito, buscan la diferenciación. ¿Esto qué quiere decir? Es una etapa en la que van a buscar su identidad independientemente de su familia. ¿Quién soy cuando no estoy en casa? ¿Quién soy con mis amigos, amigas? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser en un futuro? Es cuando se está construyendo de manera muy intensa toda esa identidad. Entonces, ese ha sido uno de los aspectos que más se han visto afectados durante la pandemia. Otra cosa es que el apego en la adolescencia es mucho mayor a sus compañeros o compañeras, lo que le llaman peers, que son aquellos en su misma edad o en su mismo grupo. Y antes cuando son más pequeños, el apego es a lo mejor a mamá o a papá o a un abuelo o abuela. En los jóvenes ese apego se cambia, y entonces se comienza a crear un apego mucho más estrecho con sus compañeros. Y otra cuestión es que el aprendizaje se ve afectado en gran manera con distracciones, por ejemplo, medios sociales, redes sociales, teléfono, videojuegos, el querer estar en ese contacto con sus compañeros, que tal vez en el salón de clases presencial, pues lo tenían durante el receso, durante momentos de pausa o trabajo en equipo, y esto es algo que no están teniendo en estos momentos. Entonces, como decía la doctora Barba, estas oportunidades de aprendizaje se han perdido mucho, y es algo que también ha afectado a los jóvenes. Muchos jóvenes estaban a punto de hacer sus SAT, sus exámenes para admisión a la universidad. Muchas de estas etapas que a ellos les indicaban que iban progresando, que estaban cercanos a graduarse, a iniciar la universidad, y a lo mejor han tenido que frenar estos planes y volver a unas etapas un poquito anteriores en su desarrollo educativo. Así es que es importante saber el por qué en particular los adolescentes se han visto tan afectados. Siguiente, Carla. Algo que hemos visto durante la pandemia es que las visitas al hospital por problemas de salud mental han aumentado en un 31% en los adolescentes de 12 a 17 años. Hemos visto que ha habido admisiones de adolescentes con problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de trastornos del sueño y estrés. Y estas enfermedades y trastornos psicológicos han tenido un impacto tan grave que
Incluso a pesar de que había existido mucho miedo o mucha ansiedad de ir al hospital, ahora vemos que un aumento en un 31% es bastante significativo en ese aspecto. Ahora, no quiere decir que esas son las únicas razones por las cuales se han hospitalizado a adolescentes, sin embargo, son las que han sobresalido, se han resaltado más en esta pandemia. Siguiente, por favor. ¿Cuáles serían las señales de alerta? ¿De qué tenemos que estar pendientes? Se parecen un poquito a lo que comentaba la doctora Baba con respecto a los niños. Sin embargo, lo que lo hace difícil en los adolescentes es que a veces estos comportamientos pueden ser típicos de la adolescencia. Los adolescentes, además de todos los cambios intelectuales y de identidad que había comentado, también están pasando por muchos cambios físicos, hay cambios hormonales, y todos estos cambios internos y externos van a hacer ese comportamiento que vemos en los adolescentes, un poco apáticos, un poco gruñones, un poco desconectados y desapegados de la familia. Vemos lo que es importante recordar es que estas señales de alerta son comportamientos que se sostienen por un periodo de tiempo, porque es muy normal que un joven de un día para otro estaba de buenas y ahora está un poco irritable o enojado. Eso es muy normal, muy común. Sin embargo, si ya llevan 1 o 2 semanas donde este comportamiento continúa, pues es importante ver qué es lo que está pasando ahí. Otra señal, como mencionaba, cambios de comportamiento, no solo de irritabilidad y enojo, pero es muy posible que ahora, por ejemplo, estén evitando tener conversaciones con ciertas personas o sobre ciertos temas, que ahora, por ejemplo, no quieran bajar a cenar o a comer con la familia, que estén reportando que no se sienten bien, que están sintiendo, no sé, tristeza o sensaciones diferentes que no habían sentido antes, como preocupación excesiva o ansiedad, pensamientos que no es fácil dejar a un lado, por ejemplo. Una de las señales de alerta que a mí me parecen particularmente importantes es cuando dejan de hacer cosas que les gustaban. Esto quiere decir, como padres llegamos a conocer a nuestros hijos y sabemos, disfrutan, no sé, por ejemplo, ver algún programa de televisión, o disfrutan jugar algún videojuego, o un alimento que es su comida favorita, por ejemplo. Si vemos que de repente nuestro hijo o hija deja de disfrutar eso y está como, no me importa, o no, pues realmente no hay ninguna emoción, ninguna expresión de alegría cuando se presenta esta oportunidad, es importante observar. Y como decía la doctora Babas, ustedes son los expertos en sus hijos, entonces ese cambio no es comparado con otros adolescentes, cómo se comporta mi hijo o mi hija. Realmente esa no va a ser una buena manera de comparar, sino cómo se comportaba mi hijo hace un mes o mi hija hace un mes o 2 meses, qué tanto ha cambiado ese comportamiento ahorita. Entonces vamos a compararlos con ellos mismos, más que compararlos con otros adolescentes, porque cada persona es muy diferente. Siguiente. Los problemas del sueño, estos también son importantes y van desde no poder dormir, no poder conciliar el sueño, no poder quedarse dormidos o levantarse con mucha frecuencia durante la noche. Puede ser tener sueño todo el día o dormir hasta muy tarde. Cualquier problema o situación que sea un cambio en los hábitos del sueño o patrones del sueño es algo que debemos poner mucha atención. También vamos a darnos cuenta si descuidan responsabilidades. Por ejemplo, tal vez es su tarea sacar la basura todos los martes, o limpiar el baño, tender su cama o lavar ropa, no sé, cualquier tarea que va de acuerdo a su edad de desarrollo y que de repente no hacen ninguna de esas responsabilidades. Importante. Y los cambios en la alimentación, esto es dejar de comer menos, o si vemos un incremento de lo que le llaman, se me olvida la palabra en español, qué pena, pero le llaman binge, como atragantarse, por decirlo así, de comida de repente, eso es algo a lo que también tenemos que ponerle atención. Ahora, debo recalcar, es muy normal que hayan subido de peso durante la cuarentena.
yo subí de peso, casi todos los miembros de mi familia subimos de peso. ¿Por qué? Porque hubo una reducción enorme en la actividad física. No podíamos salir a caminar, no podíamos salir, los niños a lo mejor o adolescentes se cancelaron sus actividades deportivas que practicaban con frecuencia. Ahora muchas actividades familiares giraban en torno a comer, que es algo sobre lo cual muchas familias pudieron tener un poquito más de control, y eso es muy normal que se haya aumentado de peso durante este tiempo. Cuando hablamos de cambios de alimentación que pueden ser alguna alerta, señal de alerta, es por ejemplo si de repente aumenta de una manera desproporcional a lo que se había comido antes, o dejan de comer, empiezan a comer muy poco, o se quejan de que están llenos o satisfechos con haber comido solamente un poco de su plato, y obviamente si hemos ya descartado problemas físicos, porque también muchos de estas señales de alerta nos pueden indicar alguna situación de salud física, no solamente psicológica. Y el enfermarse frecuentemente, sobre todo para aquellos adolescentes que padecen alguna enfermedad relacionada con ansiedad, trastorno del pánico, por ejemplo, a veces se disfraza de enfermedades, sobre todo gastrointestinales. Sí, y dolores de cabeza son de los principales. Sí, hay muchas quejas de me duele la panza, quiero vomitar, ay, es que no puedo dormir porque tengo agruras, o me dan ganas de vomitar constantemente, o nada más pruebo algo de comer y ya no quiero. Eso también puede ser una señal de que existe ansiedad, y vale la pena poner atención y observar y ver qué puede estar pasando ahí. Y quiero tocar también en el tema porque esos cambios de comportamiento que hablaba en la diapositiva anterior pueden ser a causa de muchos trastornos de salud mental diferentes, ¿no? Puede ser depresión, puede haber ansiedad, puede haber trastorno obsesivo compulsivo que se diagnostica también en jóvenes, varios otros trastornos. Pero una de las cosas que más incrementó también durante la pandemia fue los índices de suicidio en los adolescentes. Muchas escuelas incluso decían que querían abrir para ayudar a aquellos jóvenes que se encontraban en una situación muy difícil. Entonces, algo que es muy importante es deshacernos de esos mitos y del estigma de hablar acerca del suicidio. Si hemos notado algunos de los comportamientos que mencioné anteriormente, vale la pena sentarnos y platicar con nuestros hijos y hablar abiertamente. Es falso que si hablamos de suicidio les estamos dando ideas, ¿no? Una persona no va de la nada a suicidarse porque le preguntamos, ¿no? Si lo ha pensado. Eso es un mito total. Es importante hablarlo abiertamente. Otro mito es que todas las personas que piensan en suicidarse lo van a hacer o se van a matar en algún momento. Eso no es cierto tampoco. Hay muchas personas y es muy normal en algún momento de nuestra vida tener algún pensamiento o sentimiento acerca de morir o de matarnos. Entonces hay que hablarlo abiertamente. Es importante también hacer preguntas directas, porque a veces como papás nos puede dar miedo o pena, o qué tal si se asustan, pero es muy importante ser claros y hacer la pregunta directamente. ¿Has pensado en hacerte daño o quitarte la vida? ¿Alguna vez lo has pensado? Y escuchar cuál es la respuesta. Ahora hay que estar preparados para esa respuesta, ¿no? Porque si nos dicen sí, entonces es importante, como dicen, keep your cool, mantener la calma, que no cunde el pánico, como dijo la doctora Baba. ¿Por qué? Porque la manera en la que respondemos, eso va a marcar la pauta de qué tanto o qué tan poco van a platicar con nosotros nuestros hijos. Entonces, si mostramos calma, si los entendemos, si no los regañamos, si no nos asustamos, una de las cosas más importantes, no hacerlos sentir culpables de tener estos pensamientos. Eso es fundamental. Entonces vamos a platicar con ellos. Quiero saber, no porque te voy a regañar, no porque me voy a asustar o voy a llorar. No te preocupes por preocuparme. Ese es mi trabajo como mamá o como papá, preocuparme por ti. Entonces platícame. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás pensando? ¿Lo has pensado? Todos lo hemos pensado alguna vez y me gustaría escuchar, ¿no? Acerca de qué estás pensando tú. Y en ese momento es bueno también tener
recursos a la mano, que vamos a proporcionarles recursos al final de esta presentación para que sepan a dónde acudir. Pero es importante tener esos recursos a la mano, ya sea que alguien con quien podamos hablar en caso de emergencia, como decía la doctora Baba, si es riesgo inminente, que alguien quiere hacerlo en ese momento o lo ha pensado de manera inmediata, buscar ayuda, o si es algo que puede esperar un poco, ver a dónde podemos canalizar a nuestro hijo, a nuestra hija para recibir ayuda y apoyo. Y qué hacer ahora sí que en grandes rasgos, no únicamente sobre el suicidio, sino con todos los trastornos y problemas psicológicos que pueden estar experimentando los jóvenes. Bueno, uno muy importante es no dejar de preguntarles cómo estás. Sabemos los adolescentes, ay, ya mamá, por favor, ya me preguntaste como 10 veces, ¿no? O el papá de que, ay, otra vez, bueno. Como les comentaba, somos los papás, nos preocupamos. Ahora, obviamente no vamos a insistir en momentos que tal vez nuestros hijos están en clase o están conversando con amigos, porque a lo mejor no es el mejor momento para tener estas conversaciones, pero podemos charlar tal vez durante la comida o la cena, tal vez sería un buen momento donde todos los miembros de la familia pueden compartir cómo están. También es importante escucharlos cuando estén listos para compartir. Ahora, esto es algo complicado porque muchas veces los hijos van a buscar el momento más inapropiado, más inoportuno para decir, ahora quiero hablar, quiero sentarme a hablar ahorita que tienes 10 cosas que hacer para el trabajo o que ya te vas a dormir. Y desafortunadamente a veces vamos a tener que dejar a un lado lo que estamos haciendo si nuestros hijos decidieron que ese es el momento en el que a lo mejor están listos para tocar un tema muy difícil. Ahora, es complicado porque tenemos que también maniobrar los límites y nuestro autocuidado como padres, pero a veces podemos verlo, ¿no? En sus ojitos o en el tono de su voz que, híjole, esto me late que es algo importante, ¿no? Y de vez en cuando, pues tomarnos, o en la medida que sea posible más bien, con la frecuencia que nos sea posible dejar eso a un lado y enfocarnos en esa conversación. Muy importante no tratar de resolverles todos sus problemas, tampoco. Queremos estar ahí para ellos, para apoyarlos, pero tampoco es bueno encargarnos de todos sus responsabilidades. Ay, mijo, no te preocupes, yo me encargo de hacer todo lo que haces. Yo limpio el baño, yo trapeo, yo cocino, yo lavo esto, no, pues también es bueno que tengan rutinas, que tengan responsabilidades y que se ocupen de hacer cosas en el hogar y con respecto a la escuela. También reconocer lo difícil que es ser adolescente en estos tiempos. Eso es inevitable. Sí es difícil ser adulto en estos tiempos, que la verdad ha sido un año bastante intenso para nosotros. Imagínense qué difícil lo es para un adolescente, donde toda su vida, toda su motivación por lo general recae en sus compañeros y en sus méritos académicos y en sus relaciones sociales y se suspendieron completamente. Súper difícil. Entonces hay que reconocer que a veces su cambio de comportamiento y las dificultades se deben a algo que todos estamos experimentando, pero que es particularmente complicado para ellos. Y otra cosa súper importante, darles opciones y promover su independencia. Siempre bueno, tanto en niños pequeños como en adolescentes e incluso adultos, tener opciones. Y opciones que sean factibles, ¿no? O sea, como se mencionaba anteriormente, decirles, bueno, ¿prefieres encargarte de esto ahorita en la mañana o prefieres hacerlo más tarde? ¿En qué momento se te acomoda mejor? Decisiones pequeñas como qué vamos a comer el viernes, ¿no? Pedimos comida. ¿Quién decide, no? Darles oportunidad a los hijos de tomar ese tipo de decisiones que a lo mejor para nosotros son muy casuales, pero para ellos pueden tener bastante importancia. ¿Qué película quieren ver? ¿Qué juego quieren hacer? ¿A dónde quieren ir? Qué visita quieren hacer y darles esas opciones de elegir cosas, les puede dar ese sentimiento de que están en control, aunque sea de alguna cosa pequeña en sus vidas, lo cual es muy importante y puede ser muy beneficioso para ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Baba. Puntos muy importantes y mucha información que nos puede ayudar a todos, especialmente sobre los adolescentes que necesitan
ahorita también mucha atención. Muchas veces las personas dicen, pues ya casi son adultos, no necesitan atención, pero definitivamente después de su plática sabemos que estos jóvenes necesitan ayuda también. No ignorarlos y poner más atención. También les quiero recordar a la audiencia que tenemos tiempo al final de la presentación para preguntar unas preguntas. Y también vamos a tener información para ustedes sobre dónde pueden buscar ayuda. Les vamos a dar recursos, información sobre dónde pueden llamar para información o también para ayuda de salud mental para sus hijos. Quería preguntar una pregunta para la doctora Baba o la doctora Paula sobre trauma, ¿verdad? Por muchas veces ahorita, últimamente, he escuchado mucho sobre trauma de los jóvenes que han pasado mucha trauma y quería saber de su punto de ustedes si notan que trauma ha sido una área donde ustedes han notado que los jóvenes han necesitado mucha ayuda. Doctora Baba. Sí. Yo creo que es importante discriminar algo para que lo hemos tratado de hacer tanto la doctora Elu como yo, que es discriminar lo que es típico, que no quiere decir confortable o que no quiere decir no problemático, de lo que es, ¿verdad? Algo que es clínico, que tiene que ser diagnosticado por un profesional. Entonces, creo que cuando hablamos del concepto de trauma, hay ciertas cosas que pueden ser traumáticas que no necesariamente van a producir un efecto duradero, digamos, psicológicamente traumático. No sé si es como un poco un juego de palabras, pero en general creo que algo que tenemos que recordar es que la capacidad de resiliencia, la capacidad de salir adelante y la capacidad de encontrar cosas positivas que hay sobre todo en nuestra comunidad, que pasa por tantas dificultades, y tanto como otras comunidades, ¿verdad? Donde han pasado, por ejemplo, no es poco común ver en Los Ángeles familias que han pasado por separaciones en el proceso migratorio, pérdida de estatus, pérdida de vivienda, de un estándar de vida que tenían en su país, que han escapado de situaciones de violencia, ¿verdad? Entonces, el trauma existe en muchas maneras. Respecto de esto del COVID, generalmente lo que nosotros hemos visto es lo que reportamos, ¿verdad? En aumento, en una interrupción bastante severa de lo que es la vida cotidiana. Pero al haber sido una cosa tan global que a todos nos estaba pasando, ¿verdad? Eso también diferencia de cómo se pueden manifestar los problemas, ¿no? Uh-huh. Así que creo que yo particularmente trabajo en cáncer y enfermedades de la sangre, donde la mayoría de la gente cree que jóvenes, y trabajo con jóvenes, que por ser diagnosticados con una enfermedad que atenta contra su vida, van a estar traumados. Y la investigación no nos dice que sea así, al contrario, tienen a tener mejor salud mental que la población en general, porque tienen una capacidad de salir adelante. Así que es importante prestar atención, como todo, pero no asignar por ahí etiquetas que no corresponden ahí. Muchas gracias por su respuesta. Sí, es importante. Yo pienso que muchos jóvenes ahorita no se sienten muy seguros y yo pienso que es nuestro rol como padres es ayudar a nuestros hijos que se sientan seguros, que tengan estabilidad para que no tengan el efecto tan fuerte sobre la pandemia. Tenemos una pregunta de la audiencia y la pregunta es, ¿qué puedo hacer si veo que mi hijo o hija está enojado o enojada por algo, pero me dice que no voy a entenderlo? Entonces, la mamá o el papá nota que su hijo o hija está enojado, pero cuando le preguntan, dice que no le van a entender, entonces
parece que no quiere escuchar o no quiere oír o no quiere tener comunicación con su padre o madre. ¿Puede contestar la doctora Paula a esta pregunta? Sí, bueno, dos partes a esta pregunta. La primera es, me gusta siempre sugerirles a los padres que les respondan a los hijos con trata, hay que tratar. Bueno, es posible que no te entienda, pero ¿por qué no lo intentamos? Que no hay nada que perder, ¿no? Y sí, tal vez no te comprenda porque no tengo tu edad o hay cosas que ya estoy muy adulta para entender, pero ¿por qué no lo intentamos? A ver qué pasa. Y la otra parte es que muchas veces nos empeñamos en nosotros ser quienes platicamos con nuestros hijos, obviamente porque los queremos muchísimo, queremos estar involucrados en nuestra vida, pero también parte de ese amor que les tenemos es saber cuándo a lo mejor nosotros no somos la persona indicada para tener estas charlas con nuestros hijos y decirles, bueno, tienes razón, tal vez yo no voy a entender, pero me gustaría que tuvieras con quién platicar. Entonces ahí es cuando podemos nosotros conectarlos con algún terapeuta, algún psicólogo para que platiquen o a lo mejor alguna persona cercana a la familia, alguien con quien ellos puedan contar y a quien puedan compartirle estas cosas y que sean personas de confianza, obviamente. Pero muchas veces tal vez nosotros no seamos quienes seamos indicados para escuchar y está bien. Eso no nos hace malos padres, ni tenemos que sentir que estamos de alguna manera en riesgo de perder la relación con nuestros hijos. Simplemente a veces no somos los indicados para escuchar y está bien, no pasa nada mientras los conectemos. Exacto. Y la comunicación es muy importante practicar desde chiquitos, la comunicación para que se sientan más confortables cuando ya estén más grandes de poder tener esa comunicación con su mamá y su papá. Pero también hay alternativas de comunicación. Muchas veces jóvenes les gusta escribir o les gusta expresarse con arte. Entonces hay otras alternativas actividades que pueden hacer juntos como mamá y papá, ¿verdad? También como familia para hablar con sus hijos y tener poco a poco abrir esa comunicación. Okay. Tenemos otra pregunta. Esta pregunta es de una persona que dice que qué hacer si su adolescente está teniendo bullying en la escuela, o quizás con sus amistades. Entonces, esta pregunta es para la doctora Baba. Bueno, creo que la doctora Elo también está súper capacitada. Exacto. Pero eso es algo que vemos también y ahora es algo que sí, como la doctora Elo decía antes, que quizás nosotros no lo experimentamos, que sobre todo situaciones de agresión o de ostracismo, donde se separa al joven, donde se lo pone en una situación incómoda, socialmente. Eso se da bastante ahora. Entonces, hay diferentes, como hablábamos antes de las otras cosas, y disculpen que vaya sobre este tema, pero no todos los gatos son pardos, ¿verdad? O sea, hay que ver qué tipo de experiencia está teniendo su hijo. Así como decía la doctora Elo, es importante comunicar que uno, aunque no tenga todas las respuestas, está interesado en saber. Y es súper importante que usted esté familiarizado. Cuéntame qué está pasando, me importas tú, me importa lo que te pase, ¿verdad? Hay que entender primero cuándo está pasando, cómo está pasando y la seguridad ante todo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que queremos asegurarnos es que este joven o niño tenga avenidas de cómo pedir ayuda, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar con las escuelas, hay que platicar con ellos, a ver qué es lo que están informados, qué es lo que están haciendo, ¿verdad? En relación a las redes sociales. Yo, por ejemplo, trabajo con jóvenes, son muy honestos, me dicen, mis amigos me hacen esto, y cuando uno les pregunta, por ejemplo, escriben cosas feas de mí, ¿y tú qué haces? Yo les contesto, ¿verdad? Entonces, es mutuo, pero quizás les cuesta, está bien, se están defendiendo, ¿verdad? Pero es todos contra todos. Entonces, realmente, la primera cosa que hacer es informarse, asegurarse que el joven o niño no esté en peligro físico,
y comunicarse con, sobre todo, dónde está pasando eso, ¿verdad? Porque las escuelas, la mayoría de las escuelas tienen protocolos respecto de eso. Y si es en cuanto al uso de la cosa electrónica en su casa, usted puede decir, bueno, vamos a calmarnos, y de vuelta hay recursos por todos lados de cómo lidiar con esto. No lo tienen que hacer solos. Hay una página muy importante del gobierno, pero lamentablemente está todo en inglés. Y después estoy segura que en Altamed también van a tener recursos, también como en otras páginas. O sea, que informarse primero de lo que pasa, informarse primero de cómo me voy a acercar, pero abrir esa línea de comunicación. Exacto, exacto. Muchas gracias. Sí, también las escuelas también tienen muchos recursos también que las familias pueden buscar en la escuela, especialmente si el bullying ha llegado a un punto muy serio. Es importante de hablar con la escuela directamente también sobre este bullying. Tenemos otra pregunta y la pregunta es, doctora, mis hijos aumentaron de peso durante la cuarentena, pues no podían salir a jugar al parque. ¿Cómo puedo hacer para que regresen a su rutina de actividades físicas, ya que acostumbraron a ver televisión durante su tiempo libre? Pues era la única manera que mantenernos entretenidos durante la pandemia. Entonces, doctora Paula o doctora Baba, ¿puede contestar esta pregunta? Sí, buena pregunta porque es algo que he Sí. visto mucho. Ajá. Y como lo comentaba incluso en mi propia vida, así es que puedo compartir de experiencia Ujú. personal también. Creo que pues poco a poquito, ahora sí, poco a poquito. Podemos empezar con una caminata familiar, a lo mejor cada día o en las mañanas, a lo mejor sí involucrarlos en algún juego o actividad deportiva con sus compañeros en las cuales estamos seguros que va a haber cuidado, distanciamiento social y que sea de menor riesgo. Hay muchas actividades que se están retomando ahora en el verano con los campamentos y tal vez podría ser una buena oportunidad de que participen a lo mejor una semana o 2 semanas en algún campamento en su centro comunitario, centro recreativo, y conforme a eso, poco a poquito irlos integrando otra vez a estas actividades sociales y deportivas. Es difícil y si a nosotros nos produce ansiedad el pensar ir otra vez de manera presencial al trabajo o ir al gimnasio o hacer actividades de ese estilo, pues a los jóvenes y a los niños también les produce ansiedad, aunque a lo mejor no sepan verbalizarlo o explicarlo de tal manera, pero es posible que no quiero ir a hacer ejercicio porque me da flojera, pero tal vez no es flojera, tal vez hay un poquito más de fondo que tenemos que explorar y ver cuáles son esas razones, pero yo digo poco a poquito y encontrando actividades que los motiven más y empezar por ahí. Y otra cosa se me olvida, doctora, no avergonzar a los niños por el peso, porque eso es algo muy importante. Si empezamos de que ya estás gordito, ya estás gordita, ya subiste de peso, no sé qué, eso es algo muy contraindicado, sobre todo en niños que de por sí tienen autoestima baja o que están padeciendo depresión, alguna tristeza o trastorno de la alimentación, bulimia, anorexia. Eso es lo que menos debemos hacer. Entonces, es con refuerzos positivos, con cosas que los motiven y no vamos a hacer de que ya no comas, ya comiste mucha pizza o ya estás subiendo de peso o engordando, porque eso va a tener el efecto opuesto a lo que estamos buscando. Y si me permiten hacer una pregunta, especialmente porque ahora en Altamed nos estamos enfocando mucho en las campañas de vacunación contra el COVID-19. Ahora que los adolescentes ya son elegibles para la vacuna, hemos escuchado que hay padres que nos preguntan cómo pueden convencer a sus hijos adolescentes para que acepten, para que decidan ponerse la vacuna. Bueno, muchas veces la respuesta es, bueno, todavía son menores de edad, ellos tienen que hacer lo que tú consideres que es mejor para ellos, pero también entienden que prefieren que sea de acuerdo mutuo y de que la persona, el niño, el adolescente, acepte por voluntad propia ponerse la vacuna sin generar un conflicto familiar. Especialmente ahora, hoy en día, los niños están muy empoderados y
y muchas veces pueden decirles a sus padres si lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Tengo curiosidad de saber cuál es la mejor manera de poder comentar con nuestros pacientes sobre cómo manejar este tipo de situaciones. Eso es muy común, y eso pasa en los adolescentes con cualquier cosa en realidad, donde sí, está bien que tengan opiniones y todo, ¿verdad? Y que las expresen, pero en general esto de que tú quieres hacer esto y yo no lo quiero, ¿verdad? Es una lucha constante. Eso es común para el adolescente. Yo creo que es importante siempre pensar qué es lo que están pensando, averiguar qué es lo que les preocupa. A veces es que algo que están leyendo que es incorrecto, es tener una conversación franca. También es evitar el conflicto, a veces es innecesario, porque hay muchas cosas que les tenemos que pedir a los jóvenes que van a hacer por su bien, ¿verdad? Hay muchas cosas que tenemos que enseñarles que van a hacer por su bien y que no que necesariamente le van a agradecer a uno, ¿no? Ay, gracias por exigirme, así puedo graduarme gracias por decirme que si no me saco buenas notas, me sacas el teléfono, ¿verdad? O sea, de vuelta, acá no es un concurso de popularidad, es una cuestión de seguridad. Lo mismo, por ejemplo, con cambios en la alimentación que decíamos antes, vamos a hacerlo todos como familia. Entonces, bueno, a ver qué nos va a permitir esto. Es una indicación que va más allá de los padres, que es una indicación que nos protege a todos, ¿verdad? Y a nadie le gusta que lo pinchen, a la mayoría de las personas no le gusta que vaya, como así tampoco el resto de la estructura de vacunación no es una cosa que la vamos a poner para el voto, ¿verdad? Vamos a votar, a ver quién se quiere vacunar. Entonces creo que es cómo encarar la conversación de decir, no, yo te entiendo, quiero escuchar cuál es tu preocupación, ¿tienes preocupación por los efectos secundarios? Vamos a leer, vamos a informarnos, ¿verdad? Pero esto es lo que vamos a hacer como familia. Esta decisión se está tomando como familia, y nos va a permitir hacer cosas. Por ejemplo, por ahora no se está requiriendo prueba, pero se habla todo el tiempo de decir, muestre su prueba de vacunación para poder acceder a ciertas cosas, ¿verdad? Pero en general es una cosa que nos protege, es como hacer el encuadre de la discusión, ¿verdad? Más que de que entrar en una batalla de que quién va a estar correcto o quién va a ganar, porque cuando vamos ahí perdemos todos. Muchas gracias, doctora Baba. Ya llegó el tiempo de la Town Hall Meeting, ya llegó el tiempo de terminar nuestra presentación. Fue un gran placer tener a la doctora Paula y la doctora Baba tener esta información, darnos toda esta información tan importante para nuestras familias, nuestra comunidad. Muchas gracias, doctoras, por ser panelistas. Ya podemos dar información sobre cómo comunicarse con las doctoras y también tenemos información que le queremos dar a la comunidad. Recursos, tenemos aquí el número del Departamento de Salud Mental del Condado. También tenemos el número nacional de prevención del suicidio. También tenemos la línea de adolescentes, Teen Line, y la línea nacional para víctimas de violencia doméstica y la línea telefónica de protección de niños del condado de Los Ángeles. Aquí tienen bastante información y también, por favor, llamarnos a AltaMed. Nosotros tenemos información del COVID-19 y también para más información sobre ser un paciente o necesita más información, por favor llame a AltaMed y le podemos dar más información y también si tienen más preguntas después de esta plática, también pueden llamar a este número. Muchas gracias a todos por tan buena información. Y Carla, ¿hay otra información al final? ¿Ya todo? No, por el momento es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A los panelistas. Y por cierto, en México el día de hoy se celebra el Día del Psicólogo. Así es que exacto. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos y muy buenas noches. Y gracias por su participación.